¿Conoces ese momento en el que la vida parece darte la espalda? Pues eso fue exactamente lo que me pasó el día que mi nuera, tras ganar 2 millones de reales en la lotería, me miró a los ojos y me dijo que era un peso muerto. Imagina la escena: años de sacrificio, noches sin dormir, facturas pagadas con sudor, y al final, ser tratada como alguien desechable. Pero lo que no esperaba era que, tras la apariencia de una suegra tonta, se escondiera una mujer que sabía guardar cada recibo y cada detalle que cambiaría el curso de la justicia. Y fue en ese momento, con una risa penetrante, que solté la frase que lo cambió todo. ¿Leíste el nombre en la nota, querida? Esta no es solo una historia de ingratitud y traición familiar. Es un testimonio de cómo la vida puede hacernos invisibles, pero también darnos la oportunidad de demostrar una fuerza que nadie imaginó que existía. Así que, si alguna vez te has sentido subestimado, utilizado o incluso descartado, quédate conmigo hasta el final, porque lo que parecía mi fin fue solo el comienzo del cambio más grande de mi vida. Nunca imaginé que después de 3 años de apoyar a mi desagradecida nuera, tendría la osadía de echarme de mi propia casa. Pero eso fue exactamente lo que pasó el día que la vida decidió poner un billete ganador en las manos equivocadas. La mujer a la que había ayudado, a quien había acogido con cariño maternal, ganó 2 millones de reales en la lotería y, sin pestañear, decidió tratarme como basura. Fue en ese momento que comprendí que la traición familiar puede doler más que cualquier enfermedad. Entró en la habitación con una sonrisa que parecía ensayada, y delante de mi hijo soltó la bomba. Ahora que tengo dinero, ya no te necesito. Te quiero fuera de mi casa, mi techo, el hogar que había construido con tanto sudor. Esa frase me golpeó como un puñal en el pecho. Me enfrentaba a la humillación pública más cruel de mi vida. Miré a mi hijo, esperando apoyo, pero solo vi silencio. El silencio cobarde de alguien que ya había sido envenenado por el veneno emocional de esa víbora. Era como si hubiera desaparecido, como si fuera una madre invisible dentro de mi propia historia. El abandono del hijo fue el detalle que más me destrozó el corazón. Mi nuera no solo me echó de casa, sino que escupió sobre todos los años que aproveché poco para que ellos pudieran tenerlo todo. Fue desprecio e ingratitud encarnados en la forma más cruel posible. 3 años de sacrificio tirados a la basura con una fría sentencia y una sonrisa de victoria estampada en su rostro. Pero justo cuando pensé que ya no podía sentirme más humillada, me llamó peso muerto. Fue como si me hubiera despojado de toda mi dignidad. En ese momento, sentí que no valía nada, que solo era un obstáculo en su camino. No sabía que la vida le estaba preparando un giro inesperado. Respiré hondo, contuve la lágrima que intentaba caer y solté una risa aguda. No era una risa de dolor, sino de alguien que ya había decidido que no aceptaría que la trataran como a un felpudo. La miré directamente a los ojos y le dije: ¿Leíste el nombre de la nota, querida? Toda la sala se quedó en silencio. Por primera vez, perdió la sonrisa. A partir de ese momento, todo cambió. La misma mujer que me llamó inútil no tenía ni idea de que estaba a punto de cambiar las tornas. Fue el comienzo de una dulce venganza, justicia cumplida y dignidad restaurada. Había subestimado la fuerza femenina de alguien que ya había sobrevivido a pérdidas, sacrificios y batallas mucho mayores de las que jamás hubiera imaginado. ¿Y saben qué aprendí en ese momento? Que la peor derrota para quienes nos humillan no es cuando gritamos, sino cuando demostramos que sabemos esperar el momento oportuno para actuar. Fue en ese silencio, cargado de significado, donde nació la certeza de que la victoria sería mía. No entonces, sino pronto, muy pronto. El boleto ganador no era solo un trozo de papel. Era la clave de un cambio emocional que cambiaría no solo mi vida, sino también el destino de todos en esa habitación. Que me echaran de casa parecía el fin, pero en realidad fue la chispa que encendió la llama de mi superación. Y esa llama, nadie pudo apagarla. Cuando mi hijo Leonardo decidió casarse con Yara, creí abrirle las puertas de mi hogar a una nueva hija. Vi en esa mujer con 2 niños pequeños la oportunidad de ser útil,
de demostrar que la vida aún podía tener sentido después de tantos años de lucha. Pero no sabía que estaba invitando a una serpiente a mi casa. Al principio parecía solo una súplica de ayuda. «Doña Dolores, solo este mes, por favor, no tenemos dinero para la renta». Claro que cedí. Al fin y al cabo, una verdadera madre no soporta ver a su hijo en necesidad. Pero ese «solo este mes» se convirtió en 2, luego en 3, hasta convertirse en 3 años enteros. Fue el comienzo de la explotación disfrazada de necesidad. Y no era solo el alquiler. Lo pagaba todo: agua, luz, internet, comida, colegio, hasta los pañales de los niños. Mi jubilación, que soñaba usar para relajarme y disfrutar de mi vejez, se convirtió en el cajero automático de esa familia. Y cuanto más daba, más parecía que querían exprimirme hasta agotarme. Yo no era su suegra, era su banco. Y Ara, la nuera desagradecida, no se conformaba con recibir ayuda. Siempre quería más. «Este refrigerador es demasiado pequeño para nuestra familia». Iba a comprar uno nuevo. «Estas cortinas son viejas». Las cambiaba. Un televisor de 50 pulgadas, aire acondicionado en la habitación, todo a mi costa. Y hasta tuvo la osadía de presumirlo ante sus amigas como si fuera un logro suyo. Mientras tanto, mi hijo parecía ciego. Envenenado por las palabras dulces de su esposa, no se daba cuenta de que me trataban como a un felpudo en mi propia casa. Llegaba cansado del trabajo, prefiriendo creer sus mentiras antes que afrontar la verdad. El abandono de su hijo le dolía más que cualquier factura de la tarjeta de crédito. ¿Y los niños? Me los impusieron como si fueran mi obligación. Los llevaba al colegio, les ayudaba con las tareas y los cuidaba hasta la muerte en la madrugada. Hacía de abuela, madre y niñera a la vez. Mientras tanto, Yara se pasaba las tardes con el móvil, riendo y presumiendo de la vida perfecta que yo financiaba. Lo más cruel fue el desprecio disfrazado de superioridad. A mis espaldas me llamaban vieja inútil. Ante sus amigas me presentaban como alguien que sabía cuál era su lugar como suegra. Me destrozaba por dentro. Me sentía como una madre invisible, un fantasma que mantenía el hogar sin ser reconocida. Así pasaron 3 años. Yo estaba agotado financiera y emocionalmente, y ella se pavoneaba como si todo le perteneciera. Las paredes de mi casa, antes llenas de gratos recuerdos, ahora solo resonaban con el sonido de mi silencio, que se tragaba cada humillación. Era como vivir prisionero en mi propia casa, pero la vida, por dura que sea, siempre trae un giro inesperado. En ese momento, aún no lo sabía, pero cada recibo que guardaba, cada factura, cada detalle que ella había olvidado, sería el arma que me devolvería no solo mi hogar, sino también mi dignidad. No bastaba con ser explotada económicamente. Cada día, Yara encontraba una nueva forma de hacerme sentir inferior en mi propia casa. Era como si se alimentara de mi dolor, como si la humillación pública fuera su forma de sentirse poderosa. Y lo peor de todo, mi hijo parecía no darse cuenta. Poco a poco, lo que empezaron como pequeños comentarios se convirtieron en una masacre diaria. «Vieja inútil», oía a sus espaldas. Entre sus amigas, me describían como alguien que solo servía para cocinar y limpiar. Yo, que ya lo había dado todo por esa familia, ahora era tratada como si no tuviera ningún valor. Era como si me borraran de la vida. Mi hijo, Leonardo, se estaba distanciando cada vez más, dejando que el veneno emocional de su esposa se filtrara en nuestra relación. Cuando intentaba hablar con él, ella siempre intervenía. «Leonardo, tu madre se está quejando otra vez». Y para evitar discusiones, él guardaba silencio o se ponía de su lado. Me volví invisible para mi propio hijo. Pero la mayor humillación llegó una noche cuando decidió organizarse una fiesta de cumpleaños. 300 invitados, una barbacoa, música a todo volumen, bebidas caras, todo pagado con mi dinero. Y en medio de la multitud, delante de todos, me presentó como Dolores, que vive aquí conmigo y me ayuda en la casa. Imagínate la escena, mi propia casa, mis facturas ganadas con tanto esfuerzo y presentándome como si fuera una criada. Fue como recibir una bofetada en público.
El desprecio y la ingratitud habían alcanzado un nivel que jamás pensé que podría soportar, pero lo soporté, tragando saliva con dificultad, porque sabía que aún no era momento de reaccionar. Y no quedó ahí. Se esforzaba por presumir ante sus amigas. Una buena suegra es la que sabe dónde está. Y todas se reían, mirándome como si fuera un mueble olvidado. Era un teatro cruel donde siempre hacía de felpudo, y confieso que a veces sentía que ya no tenía fuerzas para seguir. Las fotos que tenía de mi familia empezaron a desaparecer de las paredes. En su lugar había cuadros elegidos por Yara, como si fuera la verdadera dueña de la casa. Cada rincón gritaba mi ausencia, como si yo fuera una invitada indeseada. Vi cómo mi historia se borraba pieza por pieza. Y lo más doloroso fue la transformación de mi hijo. El chico cariñoso que antes me abrazaba, ahora me trataba con frialdad. Ya no me preguntaba si estaba bien, ya no le importaba mi salud. Era como si hubiera perdido no solo mi hogar, sino también el corazón de mi único hijo. Este abandono de mi hijo fue la herida más difícil de sanar. Aún así, algo dentro de mí se resistía. Cada humillación era un recordatorio de que necesitaba fortalecerme. Sabía que un día la vida me daría la oportunidad de demostrar quién era realmente. Y cuando esa oportunidad llegara, estaría lista. Porque, aunque me subestimaran, aún albergaba algo oculto en mi interior que lo cambiaría todo. Nuestros cuerpos siempre nos avisan cuando ya no pueden más. Después de tantas noches sin dormir, tantas tareas acumuladas y tanta carga emocional, llegó el día en que mi cuerpo simplemente dijo: basta. Estaba preparando el almuerzo, como siempre, para 7 personas, incluyendo hijos, nietos y los amigos de Yara, cuando sentí que la presión aumentaba. Todo me dio vueltas, y de repente me desplomé en el suelo de la cocina. Pensé que moriría ahí mismo, frente a la estufa. El mareo me invadió, las piernas no me respondían y un sudor frío me corría por la frente. La escena, que debería haberme incitado a la cautela, reveló aún más crueldad. Desde el sofá, la nuera ingrata gritó: «Dolores, ¿vas a terminar de comer o te vas a quedar ahí plantada, haciendo el ridículo?» Esto no era solo desprecio, era veneno emocional destilado sin piedad. Mi hijo, asustado, corrió hacia mí y me llevó a urgencias. De camino, sus palabras aún resuenan en mi memoria. «Mamá, Yara dijo que solo exageras para llamar la atención. Imagínate oír eso de tu propio hijo, el que tenía en brazos, ahora repitiendo el discurso de su esposa como si fuera una actriz ensayando un papel ridículo». Fue el abandono infantil en su máxima expresión. En el hospital, los médicos fueron claros. Mi presión arterial estaba altísima, 16/10, y necesitaba reposo inmediato. Después de tantos años de ser explotada como un felpudo, mi cuerpo finalmente me estaba pasando factura. Me dieron una receta, orientación y una advertencia de que si no bajaba el ritmo, podría pagarlo caro, quizás incluso con la vida. Regresé a casa aún frágil, creyendo que por fin tendría algo de compasión. Le di la receta a Yara, esperando oír al menos un «cuídate». Pero ella solo se rió, rompió el papel delante de mí y dijo: «Los médicos se lo dicen a todos. La casa no puede cuidarse sola». Ver ese documento desmoronarse en sus manos fue como ver mi dignidad destrozada. No le bastó explotarme económicamente. Ahora quería robarme incluso el derecho a cuidar de mi propia salud. ¿Y mi hijo? Guardó silencio, como si el silencio fuera una forma de aceptar. En ese momento, comprendí que ya no podía esperar nada de él. El veneno de la víbora se había apoderado por completo del corazón de mi hijo. Con el cuerpo débil y el alma destrozada, me encontré sola. Mi nuera se esforzó por mostrarme invisible. No me preguntó cómo estaba, no me dejó descansar e incluso aumentó sus exigencias. El desprecio y la ingratitud habían superado todos los límites. Era como si fuera un objeto desechable en mi propia casa. Pero incluso en esa debilidad nació una semilla de resiliencia. Aunque ella creía que estaba derrotada, yo albergaba en mí la fuerza femenina que tantas veces me había sostenido en el pasado. Sabía que tenía que sobrevivir porque la vida aún guardaba un as bajo la manga. Y esta vez yo sería quien diera el jaque mate.
Fue en ese momento que me di cuenta. Cuando tu salud falla y a nadie le importa, es señal de que estás rodeado de quienes solo saben chupar. Pero también es una advertencia de que es hora de abrir los ojos. Y yo estaba a punto de abrir los míos de una manera que ella jamás olvidaría. Creí haberlo visto todo en esa casa, pero aún quedaba espacio para una herida más profunda. Tras 3 años drenándome, Yara decidió mostrar su lado más cruel. Una mañana cualquiera descubrí que mi ropa, mis muebles e incluso mis fotos estaban tirados en el patio trasero, expuestos al sol y a la lluvia, como basura. Lo que una vez fue mi historia, ahora era tratado como basura. Fue más que una humillación pública, fue un mensaje. Ya no perteneces aquí. Los vecinos observaban en silencio desde la acera. Vi las miradas de lástima de algunos, pero también oí los susurros de otros. La sensación era de estar completamente despojado, no solo de mis posesiones, sino también de mi dignidad. Mi vida entera en maletas tiradas en la acera. La nuera ingrata, con el pecho inflado, le decía a cualquiera que la escuchara que este era ahora su hogar. Difundía mentiras sin pudor, que yo había regalado la casa, que estaba viajando por el mundo tras ganar la lotería, que me había cansado de la rutina y había decidido disfrutar de la vida. Cada palabra era un veneno emocional que corroía aún más mi alma. Y lo más doloroso, mi hijo me ayudó a sacar mis cosas. Leonardo, el niño que una vez corrió a abrazarme después del primer día de clases, ahora tiraba mis recuerdos a la basura. Fotos de su nacimiento, nuestra boda enmarcada, las navidades familiares, todo terminó en la bolsa negra del desprecio. Fue el abandono infantil en su forma más flagrante. Los amigos de Yara aparecían en la puerta para reírse, diciendo que por fin se había librado de ese peso muerto. Fue ese día que me di cuenta de cuánto me habían subestimado. Creían de verdad que permanecería en silencio para siempre, que solo era una mujer débil, incapaz de defenderme. Pero no sabían que su golpe final se estaba convirtiendo en el arma de mi dulce venganza. Mientras ella se deleitaba con su supuesta victoria, la observé en silencio. Guardé cada detalle de esa afrenta en mi interior, sabiendo que algún día contaría esta historia con orgullo. La vida tiene una forma peculiar de ajustar cuentas, y cuando menos lo esperamos, la justicia llega como un viento inesperado, trastocándolo todo. En ese momento, me sentí como un felpudo tirado a la calle, pero también comprendí que era hora de alzarme. Ya no como una víctima, sino como alguien que había encontrado una razón para luchar, porque solo quienes son subestimados conocen la fuerza que nace del dolor. Y estaba lista para convertir ese dolor en combustible. Esa escena, de mis cosas dispersas, quedó grabada en mi mente como una herida y también como una advertencia. Cuando lo pierdes todo, descubres que lo único que no te pueden quitar es tu determinación. Y fue entonces cuando comprendí. Si me expulsó de casa, la vida me estaba dando la oportunidad de recuperarla con más fuerza que antes. Había tocado fondo, sí, pero también era el comienzo de la escalada. No tenía nada que perder, y cuando alguien llega a ese punto, se vuelve más peligroso que nunca. Y Yara creyó haber ganado. Lo que no sabía es que el verdadero dueño de la casa y del boleto ganador seguía en pie. Fue en la sencillez de una panadería donde empezó a gestarse el giro inesperado. Aún absorto en mis pensamientos, escuché al panadero comentar sobre el boleto ganador de Megacena. Al principio, parecía una simple charla, pero cuando mencionó que la compra se había hecho con mi tarjeta, sentí un escalofrío. Ese detalle lo cambió todo por completo. El señor Juan, el panadero que presenció tantas mañanas de compra de pan, me miró con indiferencia y dijo: «Señora Dolores, su nuera viene aquí todas las semanas, siempre con su tarjeta». Me dio un vuelco el corazón. Entonces, ese boleto ganador no era solo suyo. Era mío, comprado con el sudor de mi trabajo. Por primera vez, vi la luz al final del túnel. Con el recibo que el panadero había guardado en la mano, sentí como si tuviera un arma poderosa en mis manos. No era un arma de destrucción, sino de justicia.
Esa pequeña hoja de papel era la prueba de que Yara no solo era desagradecida, sino también una ladrona. Había usado mi tarjeta de crédito para apostar, como si mi vida no fuera más que una caja fuerte para saquear. Regresé a casa de mi hermana temblando, pero con una sonrisa distinta. Por primera vez en mucho tiempo, no era una sonrisa de dolor, sino la de alguien que sentía que su dignidad estaba a punto de ser restaurada. Le mostré la evidencia a Elena, quien casi saltó del sofá. «Dolores, este boleto es ganador. Necesitas ver a un abogado de inmediato». Investigué a fondo, leí artículos, llamé a Caixa Económica Federal y lo confirmé. El registro del boleto estaba asociado al titular de la tarjeta. ¿Y quién era el titular? Yo, Dolores. Puede que la nuera desagradecida hubiera apostado, pero cada número, cada apuesta, cada céntimo había salido de mi cuenta. El boleto ganador llevaba mi nombre, no el suyo. Fue en ese momento que comprendí. La dulce venganza no llegaría con gritos ni discusiones, sino con documentos, declaraciones y recibos. Con cada página que organizaba, sentía que recuperaba un poco de mi fuerza femenina, aplastada durante años por la humillación. Ahora yo era quien tenía el poder. Mientras Yara esparcía sus mentiras por el vecindario, afirmando que le había regalado la casa, yo organizaba carpetas y armaba el rompecabezas que probaría la verdad. La diferencia entre nosotras era simple. Ella se basaba en mentiras endebles y yo en hechos innegables. El tiempo sería mi aliado. Cada recibo era como una rosa en el jardín que soñaba con plantar en mi balcón. Sabía que tarde o temprano cosecharía los frutos de esta paciencia. La vida me daba la oportunidad de convertir el dolor en victoria y no pensaba desperdiciarla. La serpiente se había enredado en sus propias trampas. Y entonces comprendí. Lo que parecía una humillación más se convirtió en la clave de mi transformación emocional. Por primera vez tenía en mis manos algo que nadie podía arrebatarme. El billete ganador no era solo dinero. Era la prueba de que incluso quienes han sido agraviados pueden encontrar justicia cuando menos lo esperan. El domingo por la mañana me puse mi mejor ropa, me arreglé el pelo y respiré hondo antes de tocar el timbre. Yara me abrió con esa mirada de superioridad, dispuesta a echarme otra vez. Pero esta vez era yo quien tenía las cartas bajo la manga. Entré sin pedir permiso, con un maletín lleno de verdades que ella no podía negar. Intentó provocarme de inmediato. «¿Qué quieres aquí, peso muerto?» Sonreí, le di un sobre y le dije, «Ábrelo y descúbrelo». Dentro había una copia del recibo del boleto ganador, con mi número de tarjeta resaltado. Vi cómo palidecía. Por primera vez, la víbora se quedó sin palabras. Leonardo, mi hijo, observaba en silencio, confundido. Nos miraba a mí y luego a su esposa, sin saber a quién creer. Pero no me detuve. Saqué extractos bancarios, facturas y documentos de la Caixa Económica Federal de mi bolso. Los puse todos sobre la mesa. Era la prueba de que la justicia estaba de mi lado. Cada papel era un ladrillo que reconstruía mi dignidad. Yara, desesperada, empezó a gritar que era mentira, que me lo estaba inventando todo. Pero los documentos hablaban más fuerte. Le mostré a Leonardo que, durante 2 meses, había estado usando mi tarjeta de crédito para apostar. Era el dinero de su jubilación el que pagaba cada apuesta. Por fin empezó a comprender la profundidad de la traición familiar que nos separaba. «Y hay más», dije, sacando el último papel de la carpeta. Era la orden judicial de embargo. Leí en voz alta: «Ordeno la devolución inmediata de la casa a su legítima propietaria, Dolores Silva Santos». El silencio en la habitación era tan denso que el corazón de Yara latía con fuerza. Por primera vez se dio cuenta de que había perdido. La desesperación se apoderó de ella. Lloró, rogó por un trato, rogó por una salida. Pero no olvidé cada humillación, cada vez que me trataron como un felpudo, cada foto tirada a la basura. La miré fijamente a los ojos y le respondí: «Tuviste 15 minutos para humillarme. Ahora tienes 15 minutos para empacar tus cosas e irte de mi casa». Leonardo lloró, disculpándose. «Mamá, perdóname, fui un idiota». Lo abracé, pero le dejé claro: «También tienes que aprender
que el silencio ante la injusticia es tan cruel como la injusticia misma. Bajó la cabeza, comprendiendo que la vida le había dado una amarga lección. Afuera, los vecinos comenzaron a acercarse, curiosos por el alboroto. Era una verdadera humillación pública, pero esta vez no contra mí. La ingrata nuera, que se jactaba de ser la dueña de la casa, salió por la puerta con las maletas en la mano y las lágrimas corriendo por su rostro. La víbora finalmente había sido derrotada, y en ese momento, mirando cada recibo que me había salvado, comprendí que la dulce venganza no consistía solo en echarla. Se trataba de demostrar que nadie puede subestimar a una mujer que ha aprendido a luchar por su dignidad. No solo estaba recuperando mi casa y el boleto ganador, estaba recuperándome a mí misma. 3 meses después de ese enfrentamiento, por fin sentí el sabor de la libertad. No se trataba solo de recuperar mi hogar, sino de recuperar mi dignidad. Cada rincón de mi hogar parecía respirar de nuevo. El balcón florido, que antes había presenciado lágrimas silenciosas, ahora lucía rosas en el jardín como símbolo de mi renacimiento. Fue el comienzo de un nuevo comienzo en mis últimos años. El premio de la lotería, los tan comentados 2 millones, fue oficialmente reconocido como mío. Ver que se hacía justicia, con la Caixa Económica Federal confirmando que el billete ganador estaba a mi nombre, fue como oír a la vida susurrar: «Ganaste, Dolores». No era solo dinero, era la prueba de que nunca había sido un peso muerto, como me llamaban. Lo primero que hice fue cuidarme. Fui a exámenes, citas y chequeos. Descubrí que mi salud, a pesar de los sustos, seguía siendo fuerte. Ya no había recetas rotas, ni desprecio ni descuido. Tenía el control de mi vida, y esa sensación era más valiosa que cualquier número. Entonces miré mi casa y decidí que merecía un nuevo capítulo. Cambié los muebles, pinté las paredes y renové cada espacio con mi toque personal. No porque nadie me lo pidiera, sino porque yo quería. Ese hogar, que una vez resonó con la humillación, ahora se convirtió en un remanso de paz. Era la prueba viviente de que una mujer puede reconstruir su mundo, incluso después de ser tratada como un felpudo. Con parte del dinero, cumplí sueños que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Viajé por Brasil, visitando playas, montañas y ciudades históricas. Cada lugar que visitaba era como borrar una cicatriz del pasado. Aunque muchos creían que la vejez era sinónimo de fin, descubrí que a los 62 años era posible vivir un comienzo lleno de descubrimientos. ¿Y qué hay de Leonardo? Mi hijo, que me abandonó en mi momento más difícil, regresó arrepentido. Se disculpó entre lágrimas, reconociendo que lo habían manipulado. Fue doloroso, pero decidí darle una segunda oportunidad. No porque lo olvidara, sino porque entendí que el perdón consciente también es una forma de dulce venganza. Demostrar que era más fuerte que el veneno emocional que intentaron imponerme. Nuestra relación cambió. Empezó a respetarme, a compartir responsabilidades y, por primera vez, a comprender el valor de mi sacrificio. La madre invisible que había ignorado se convirtió en su compañera de vida. El hogar ya no era un lugar para abandonar a su hijo, sino un lugar de reencuentros sinceros. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier lujo. Cada mañana, al despertar, tomo mi café en el porche florido y contemplo las rosas del jardín. Me recuerdan que la vida siempre da una segunda oportunidad a quienes creen en su fuerza femenina. Yo, que antes me consideraban inútil, ahora era un símbolo de dignidad restaurada. Era la victoria de quienes resistieron y se negaron a ser destruidos. Al final, me di cuenta de que ganar el premio no se trataba solo de dinero. Se trataba de justicia, un cambio inesperado y resiliencia emocional. Se trataba de demostrarle al mundo, y a mí mismo, que nunca es tarde para empezar de cero, que la vejez no es un peso muerto, sino fuerza acumulada. Y esa fue la mayor riqueza que jamás adquirí, mientras yo reconstruía mi vida con dignidad restaurada, y Ara seguía un camino muy diferente. Sin el hogar que anhelaba y sin acceso al billete ganador, se vio obligada a enfrentarse a una realidad que nunca antes había experimentado:
vivir sin alguien que apoyara sus deseos. Era como ver a una serpiente perder el veneno emocional que la mantenía bajo control. Con las mentiras expuestas y la justicia hecha, intentó quedarse en São Paulo, pero pronto descubrió que vivir sin explotar a los demás no era fácil. El poco dinero que había logrado gastar antes del confinamiento se agotó rápidamente. El alquiler, las facturas y los gastos cayeron sobre su puerta sin piedad. Por primera vez, la ingrata nuera experimentó en carne propia lo que era llevar su propia carga. Los vecinos, que antes se reían de mis humillaciones, ahora murmuraban sobre el desprecio y la ingratitud que ella había propagado. Nadie creía ya sus historias. Ya no la veían como una vencedora, sino como un ejemplo viviente de traición y ruina familiar. La mujer que se jactaba de haberme echado de casa era ahora blanco de susurros y miradas de lástima. Sin otra opción, tuvo que regresar a casa de su madre, cargando sus maletas por la acera, pero esta vez sin público que la aplaudiera. Ironía del destino, la misma mujer que me llamaba peso muerto, ahora dependía de su madre para sobrevivir. La vida tiene estas ironías, y confieso que fue una especie de dulce venganza verla probar su propia medicina. En su pueblo natal, consiguió trabajo en una tienda de ropa. Por primera vez, trabajaba de verdad. El salario mínimo ni se acercaba a la vida lujosa que llevaba con mi dinero. Le dolían los pies, su paciencia se puso a prueba y ya no tenía a nadie a quien llamar felpudo. Allí aprendió que subestimar el esfuerzo ajeno tiene un precio muy alto. Los niños, pobrecitos, no tenían la culpa de nada. Estaban al cuidado de su abuela, quien los envió a la escuela pública y les enseñó valores diferentes a los que les había inculcado su madre. Lejos de las mentiras y del ambiente tóxico, empezaron a aprender lo que realmente importa: el respeto, la gratitud y la verdad. Fue un giro inesperado para ellos, pero quizás el mejor regalo que pudieron haber recibido. ¿Y Leonardo? Al descubrirlo todo, se sumió en el arrepentimiento. Fue duro ver el desprecio y la ingratitud de su esposa reflejados en su vida. Aprendió a las malas que quienes traicionan a su propia madre se condenan al vacío. Hoy se esfuerza por reconstruir el vínculo que casi destruyó. También se convirtió en testigo vivo de las consecuencias de la falta de gratitud. Y Ara, antaño tan aplomada, llegó a ser recordada como la mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo por codicia. Se convirtió en un ejemplo de ruina en los chismes del barrio, motivo de risas silenciosas y también en una lección para muchos. Su destino se convirtió en una especie de advertencia. Quienes prosperan con la manipulación, un día serán aplastados por el peso de sus propias mentiras. Al final, me di cuenta de que no necesitaba alzar la mano contra ella. La vida misma se encargó de darme la respuesta. Y cuando vi a la víbora transformada en una sombra de lo que fue, comprendí que la justicia más poderosa no proviene de la venganza activa, sino de la inevitable caída de quienes construyen sus vidas sobre la mentira. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada humillación fue un paso más que me trajo hasta aquí. La ingrata Nora pensó que podía destruirme, pero en realidad fue ella quien me dio la fuerza para reconstruirme. El boleto ganador no se trataba solo de 2 millones de reales. Se trataba de hacer justicia, recuperar la dignidad y la certeza de que nunca debemos subestimarnos. La traición familiar y el abandono de un hijo fueron heridas profundas, pero también lecciones. Descubrí que, por muy invisible que parezca una madre, su valor nunca se desvanece. La vida siempre encuentra la manera de revelar la verdad. Y cuando eso sucede, la dulce venganza no se trata solo de vencer a la otra persona, sino también de demostrar que la resiliencia emocional es el mayor trofeo. Mucha gente piensa que envejecer significa convertirse en un peso muerto, pero soy la prueba viviente de que es posible empezar de cero en la vejez. Planté rosas en mi jardín, renové mi balcón florido y redescubrí la alegría de despertar sin miedo. Ya no soy un felpudo, ya no soy invisible. Soy la mujer que se enfrentó a las víboras y prevaleció. Lo que me pasó demuestra que la fuerza femenina no tiene edad. La vida puede intentar derribarnos, pero dentro de cada una de nosotras hay una llama que nunca se apaga. Y es esta llama la que nos levanta cuando todos creen que ya estamos derrotadas.
Así es como me levanté. Y así es como tú también puedes levantarte. Si alguna vez te han humillado, despreciado o tratado como si no valieras nada, recuerda que tu historia no termina ahí. Cada lágrima puede transformarse en combustible para la victoria. Cada dolor en una experiencia de aprendizaje. Y cada injusticia en el comienzo de un cambio inesperado. Simplemente cree que tu vida aún guarda capítulos de esperanza. La superación emocional comienza en el momento en que decides elegirte. Me llevó un tiempo, pero aprendí que no es egoísta decir basta. Es amor propio. Es mirar dentro y darte cuenta de que vales mucho más de lo que dicen de ti. Ese fue mi mayor logro: recuperar mi voz, mi espacio y mi valor. A los 62 años, descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para transformar el dolor en fuerza, las lágrimas en valentía y el silencio en victoria. Cada vez que camino por mi jardín y veo las rosas florecer, recuerdo que la vida siempre recompensa a quienes no se rinden. Ese es el verdadero premio. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has pasado por algo similar? ¿Has sentido el peso de la ingratitud, la humillación o el abandono? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Comparte tu historia, porque al compartir nuestras cicatrices, ayudamos a otros a descubrir su propia fuerza. Recuerda, la venganza más dulce no es destruir a quienes nos hicieron daño, sino reconstruirnos. Y cada día que vivo es prueba de que la justicia siempre llega. Puede que tarde, pero cuando llega, es más dulce que la miel. Nunca lo olvides. No eres un peso muerto. Eres luz, eres vida y mereces respeto. Cada detalle de esta historia me enseñó que la vida siempre nos pone a prueba, pero también ofrece una salida para quienes se niegan a rendirse. El sufrimiento puede debilitarnos por un tiempo, pero nunca es permanente. Lo que parece un final a menudo es solo el comienzo de un nuevo y mejor comienzo. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar en cuántas veces guardaste silencio ante la injusticia? ¿Cuántas veces has permitido que tu bondad se confundiera con debilidad? Quizás estés pasando por esto ahora mismo, quizás conozcas a alguien que esté pasando por algo similar, pero recuerda, llevas dentro la misma fuerza que me sostuvo. No aceptes que te traten como a un felpudo. No permitas que silencien tu voz ni que devalúen tu historia. Valora tus sacrificios, tus cicatrices y todo lo que has superado hasta ahora. La dignidad es innegociable. Y ahora te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás historias que inspiran, conmueven y te recuerdan que nunca es tarde para empezar de cero. Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encanta leer cada historia, porque juntos formamos una comunidad de apoyo y esperanza. La vida tiene una forma especial de impartir justicia. A veces tarda, pero siempre llega. Y cuando llega, créeme, es más dulce que la miel.